apostasía, un peligro en la iglesia. Aleluya. La semana pasada hablábamos del juicio de Dios. Cuando Dios entró con juicio, cuando Dios castigó la rebelión de su pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios los dejó sepultados en el desierto porque se rebelaron contra Él. No creyeron. Y Dios los tomó y los castigó y los dejó sepultados ahí en el desierto. Leímos también acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Estaban en la presencia de Dios. Y aún así menospreciaron su gloria, menospreciaron su presencia, menospreciaron su autoridad, y Dios los tomó y los puso en prisiones eternas. Y hasta el día de hoy ahí están. Decimos que esos ángeles no tuvieron ni siquiera segunda oportunidad. No tuvieron ni siquiera el derecho de decir: Padre, perdónanos. Sino que Dios los agarró y los puso en prisiones eternas. Miramos también que Dios castigó la rebeldía de Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas. Dios las puso por ejemplo, que hizo llover fuego y azufre sobre ellas, por ejemplo a las naciones, de que así se hará con aquellos que no quieran obedecer la palabra de Dios. Ahora, en la segunda parte de la carta de Judas a la iglesia, en el verso 17 empieza diciendo como empezó en el verso 3. Pero vosotros, amados, dijo Judas, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 3 él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quién? A los santos. Judas está mirando un panorama negro dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia había llegado la apostasía. La iglesia era una iglesia joven, una iglesia recién nacida en el día del Pentecostés, y la apostasía ya se había manifestado en ella. Los apóstoles tuvieron que luchar contra este fenómeno satánico, porque la apostasía no es otra cosa que un espíritu satánico que ha entrado en la iglesia para destruirla. Y los apóstoles lucharon, batallaron contra esto. Y en nuestros tiempos, Judas nos vuelve a exhortar en estos tiempos acerca de la apostasía. Por eso él dice: las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a centrar mi mensaje en el verso 18. Nos presenta dos clases de personas, dos clases de grupo. Dice, verso 18 y 19. Los apóstoles decían: en el postrer tiempo, en los tiempos finales, en los días finales, ¿habrá qué? Burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Habrá qué? Díganlo fuerte, porque me va a hacer pensar mal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias ¿qué?
concupiscencias. Entonces, una de las señales de los tiempos finales es que se levantarían burladores, gente burlándose, gente burladora. ¿Burlándose de quién? De la iglesia, de usted y de mí. Pero, según la Biblia, los burladores son los que optan por no creer en Dios y su palabra. Los burladores son los que dicen en su corazón: no hay Dios. El burlador habla con burla y con desprecio. El burlador le encanta reírse de las faltas de los demás y menos de las faltas de él. Ese es el burlador. El burlador le encanta reírse cuando alguien cae. Al burlador le encanta burlarse cuando alguien fracasa. Al burlador le encanta llenarse su boca de burla y de menosprecio cuando mira que al prójimo le va de mal en mal y de mal en peor. Ese es un burlador. El burlador es imposible de enseñar. Él no toma consejo. Él solo cree en la revelación de su propia mente. Yo estoy bien y todos los demás están mal. El burlador es orgulloso. El burlador, el hombre orgulloso tiene 3 nombres: orgulloso, altivo y burlador. El hombre burlador, orgulloso, tiene 3 nombres: altivo, orgulloso y burlador. Pero los burladores no solo han existido en estos tiempos. Existieron en el tiempo antiguo. Cuando Noé estaba construyendo el arca, mucha gente vino y se rió de él. Y le dijo: Noé, estás loco. ¿Cómo tú dices que va a llover si nunca ha llovido? No conocemos lo que es lluvia, Noé. Nunca, no hemos experimentado lo que es llover y tú dices que va a llover. ¿Qué hizo Dios? Los destruyó. ¿A quién destruyó? A esa generación burlona. Todos perecieron, todos se ahogaron en esos 40 días y 40 noches de diluvio. Y los únicos que fueron salvos fue Noé y su familia. Hay una promesa para la iglesia. Amén. Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Se burle quien se burle de nosotros, no prosperarán. Porque Jehová es mi socorro. Jehová dice: es mi fuerza y mi fortaleza. ¿De quién temeré? No temeré de ninguno, porque Él va delante de mí como poderoso gigante. Se burlaron de Jesucristo. A ese salvó a muchos y no se puede salvar a sí mismo. Descienda pues de la cruz y creeremos entonces que Él es el Hijo de Dios. Se burlaron de Nehemías. Cuando Nehemías llegó a reparar los muros, a levantar los muros, a construir las puertas de Jerusalén, la gente venía y se reía de Nehemías. Pero dice la Biblia que Nehemías nunca agachó su cabeza. Con una mano tenía la espada y con la otra mano trabajaba. La iglesia del Señor, aunque esté pasando por momentos duros y difíciles, solo se detiene para predicar, solo se detiene para anunciar las buenas nuevas de salvación. Con una mano tenemos la espada y con la otra trabajamos. Gloria al Señor. La gente se burla de nosotros hoy día. Esos están locos, están perdiendo el tiempo. Les lavaron el coco, no saben lo que hacen, son unos fanáticos. Pero no importa lo que el mundo quiera decir de nosotros, nosotros vamos seguro a una mansión, gloria al Señor, donde Cristo es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y ahí en esa mansión no habrá burladores ni gente escarnecedora, gloria al Señor. Entonces Pedro y Judas dicen: vendrán hombres burladores. ¿Sabe usted quiénes se convierten en burladores? Los que niegan su fe. Los que un día se sentaron en una banca y también aplaudieron a Dios.
y también doblaron sus rodillas, y también diezmaron y ofrendaron. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la lucha, le dieron la espalda a Dios. Y ahora se han convertido en gente burlona, gente burladora. A David le dijeron: David, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que predicas, David? ¿Dónde está ese Dios que le cantas, que le danzas? ¿Dónde está ese Dios, David, que dices que abrió el Jordán? Que dices que hizo descender maná del cielo. ¿Dónde está tu Dios? La gente así nos dice: ¿dónde está tu Dios? Pero nosotros tenemos que decir: mi Dios está en el cielo y mi Dios está en mi corazón. Yo no lo veo, no lo palpo, pero cuando le alabo siento su presencia. Me hace danzar como David y me hace abrir mis labios para glorificar su nombre. ¿Dónde está tu Dios? La gente burlona, a eso se dedica, de encontrar los defectos. Pero deje de decirle algo: ellos ya tienen su paga, ellos ya están condenados. Si no se arrepienten, les va a pasar lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Van a sufrir el fuego eterno, y no nomás por un ratito, por una eternidad. Pero la iglesia estará en la presencia de Dios, caminando por esas calles de oro, o vestida de lino fino, teniendo una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Gloria al Señor. Burladores vendrán. Hay dentro de la iglesia. Hablo de la iglesia en general. Judas dice: vendrán burladores. Dentro de la iglesia. Eso se llama apostasía. La apostasía no es en el mundo, no es allá afuera, porque el mundo no conoce las cosas de Dios. La apostasía sucede dentro de la iglesia, porque es la iglesia que ha sido llamada y redimida para conocer el camino santo de Dios. Por eso es que la apostasía se manifiesta dentro de la iglesia, no allá afuera. Por eso es que Judas y Pedro nos exhortan a que abramos nuestros ojos espirituales y miremos los tiempos en que estamos viviendo, porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. Por eso Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has llegado a la apostasía. Estás muriendo, estás agonizando. Ya no me alabas como me alababas. Ya no me adoras como me adorabas. Me has hecho a un lado. Pero recuerda de dónde has caído. Bien, arrepiéntete, porque si no, yo vendré de delante, de en medio de ti, quitaré tu candelero y nunca más me acordaré de ti. Apostasía en medio de la iglesia. Un peligro en medio de la iglesia. Pero no nomás eso. Fíjese lo que sigue diciendo Judas. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Yo no sé qué piensa usted o qué se le viene a la mente cuando lee esa palabra sensual. Pero cuando yo leí esa palabra sensual, lo primero que se me vino a la mente fueron los afeminados. Y yo le pregunté a mi esposa: ¿y tú qué piensas de esta palabra sensual? Porque tal vez yo me puedo equivocar. Pero mejor me fui al diccionario y investigué. Y la palabra sensual proviene del latín sensus, que se refiere a los sentidos, a las sensaciones. Entonces yo lo volví a leer otra vez porque: Señora, ábreme aquí la mente, por favor. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y esta gente sensual están dentro de la iglesia. Los sensuales son aquellos que fingen ser espirituales y no lo son.
Los sensuales son aquellos que predican lo que no viven y no viven lo que predican. Los sensuales son aquellos que lo disciernen todo carnalmente, lo disciernen todo con los ojos naturales. Los carnales son aquellos que no se les puede exhortar, que no se les puede amonestar, que no se les puede corregir, porque luego se sienten, se encaprichan, luego se molestan y están esperando el momento preciso para hacer oír su voz. Y usted, hermano, ¿qué piensa de lo que dijo el pastor? Usted, hermanita, ¿qué piensa del mensaje hoy en esta mañana? Porque están esperando el momento preciso para ganar la opinión de los hombres a favor de ellos. Y Lucas dice, estos son los que dividen, los que no tienen al Espíritu, los sensuales. No dígame muy fuerte. Y estos son los que están en la iglesia. Y Judas nos exhorta y nos dice, guardaos de ese espíritu. Que en la iglesia no entre ese espíritu de burlador, que en la iglesia no entre ese espíritu de sensualismo. El único espíritu que tiene que estar en medio de la iglesia es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el que levanta, el que restaura y el que fortalece. Es el único que tiene que morar en la iglesia del Señor. Una vez Pedro se quiso poner un poco sensual con el Maestro Jesús. Ay, Maestro, tu palabra es muy dura, te pasaste de la línea. Y Jesús lo mira y dice, Pedro, ¿qué hacemos contigo, Pedrito? ¿También quieres? Oh, no, se le quitó lo sensual a Pedro. No, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde puede ir el hombre a buscar palabra de vida eterna? ¿A dónde pueden ir que les den una palabra de avivamiento y fortaleza? Solo a través de la Biblia, y solo en donde se alaba un espíritu, a un Dios vivo, que no está muerto, sino que resucitó al tercer día. Apostasía, un peligro en la iglesia. Y Judas, sin pelos en la lengua, dice, hermanos, pónganse bien las pilas, porque en medio de vosotros han entrado burladores. En medio de vosotros han entrado personas sensuales, que todo lo ven carnalmente, lo toman todo personalmente, lo toman a pecho todo. Pero ustedes guárdense, dice, en el verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y allá en el verso 3 dice, contendáis ardientemente por esta fe que se nos fue dada desde un principio. Apostasía en medio de la iglesia. ¿Cómo se refiere Lucas y Pedro y Pablo a esta gente? Vamos al verso 12. Fíjense lo que dice. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces ¿qué? Muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar, que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? 2 veces muertos. Al leer este versículo, yo entendí lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto daba a entender que los apóstoles miraban a esta gente como manchas y como arrugas. Estos son manchas en vuestros ágapes. Y me detuve ahí también, yo dije, ágapes. Dije, el vestido, dije yo, el vestuario, la túnica, tiene manchas. Y pensé, tal vez se refiere al amor de Dios, ágape. Pero mejor fui investigué. Y ágapes significa fiestas,
fraternales, fiestas que celebraban antes o después de participar en la cena del Señor. Entonces Judas dice, estos son manchas que cuando ustedes se sientan a comer, a participar como en familia, como iglesia, como en grupo, ellos también ahí están sentados con ustedes. Son manchas en medio de vuestros ágapes. Y Cristo dijo, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Cristo vendrá así por una iglesia virgen, pura, limpia, que se ha reservado para el Señor, donde no hay manchas y no hay arruga. Entonces yo entendí eso. No era tanto de que había manchas en el vestuario. Eso tiene que ver. Pero se está refiriendo a esos hombres que son como manchas en medio de la iglesia. Y allá no van a entrar manchas ni arrugas. Fíjese, les llama manchas y les llama arrugas. El Señor Jesucristo les dijera hipócritas. Juan el Bautista dijera generación de víboras. El apóstol Pablo dijera lobos rapaces. Pero Judas aquí les llama sensuales, para que no se sienta muy feo. Sensuales. Apostasía, un peligro en la iglesia. Son, dice, fieras, ondas del mar, que van, pero ya no regresan. Mueren cuando llegan a la orilla de la playa. Ahí sí, así será su destino. Irán, pero no volverán. Pero dice la palabra que los que confían en Jehová y con lágrimas, con dolor, irán sembrando la buena semilla. Pero regresarán con sus gavillas, contentos y gozosos, alabando a Dios, porque Dios dio fruto, buen fruto, gloria al Señor. La iglesia va y viene, y seguimos yendo y seguimos viniendo, porque el que nos gobierna se llama el León de la tribu de Judá, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y aunque se levante el diablo en medio de nosotros, no prevalecerá, porque Jehová es mi escudo, Jehová es mi roca, Jehová es mi brazo que me sostiene, Jehová es la luz de mi salvación. Se lo van a hacer fuerte, si no, no le dé nada. De estos también profetizó Enoc, verso 14. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra ellos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecaderos impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo no sé, tal vez Dios me está hablando a mí en esta mañana y me está diciendo: eres una fiera onda del mar. Y me está diciendo: eres un murmurador querelloso, que hablas cosas infladas, que no son verdad, que son mentira. La iglesia tiene que hablar verdad, porque vivimos en la verdad, andamos en la verdad, leemos la verdad, comemos verdad, soñamos verdad, adoramos a que es el camino, la verdad y la vida. La iglesia tiene que caminar en la verdad. Pero esta iglesia del siglo XXI se ha dormido en sus laureles, y la apostasía ha entrado en la iglesia.
Y por eso la iglesia ya no vive como la iglesia primitiva vivía el evangelio. Por eso que la iglesia de este siglo XXI ha perdido la pasión genuina que es vivir en el Espíritu Santo. Hoy nos conformamos con cualquier cosita. Miramos algo por televisión, ¡ay, qué bonito! Un mensajito por ahí, ¡ay, qué bonito! Nos conformamos con todo lo que nos tiran por esa ventana. Pero el salmista dijo, una cosa yo he demandado a Jehová, y esta yo buscaré. Mientras estos pies me soporten mi cuerpo, mientras estos pies me lleven, yo iré a la casa de Jehová. Estaré en la casa de Jehová y lo contemplaré todos los días de mi vida. No dejaré, dijo, que la tormenta me siente. No dejaré que los pensamientos me hagan a un lado del camino. Yo preservaré en este caminar, dijo el salmista David. Por eso él dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque nadie que respira, nadie que habla, nadie que oye, que escucha, que ve, que tiene las manos puede permanecer indiferente ante la presencia del Todopoderoso. Todo aquel que se llega a la presencia de Dios tiene que venir con una gratitud, con una alabanza en su boca, con una alabanza en su corazón. Aquel que se acerca a la presencia de Dios tiene que traer algo nuevo para el Señor. Pero como la iglesia ha caído en apostasía, o como la apostasía ha entrado a la iglesia, la apostasía nos está ganando la batalla. Por eso es que en este año es un año de cambio. Desde lo más profundo hasta lo más alto. Tenemos que arrancar toda raíz, de lo hondo donde está. Y tenemos que echarle lodo y cemento y todo lo que sea necesario. Pero tiene que morir toda raíz en contra de la voluntad de Dios. Porque aquí en Centro Evangélico Santidad y Amor honramos a Dios con determinación. Lo honramos con disciplina. Lo honramos con humildad. Y damos nuestro servicio a 110%. Gloria al Señor. No vamos a permitir este fenómeno satánico entre a nuestra iglesia y nos robe la bendición. Es un año de cambio. Es un año de cambio. Es un año de cambio. Es un año de victoria. Es un año de conquista. Es un año de triunfo. Es un año donde veremos la gloria de Dios. Un año. Vamos a permitir espíritu de apostasía fuera en el nombre de Jesús. Y vamos a ver la gloria de Dios. Póngase de pie.